Mi nombre es Erika Velázquez, soy la secretaria del Colegio de Trabajadores Sociales del Distrito Morón. En nombre de mis compañeras del Consejo Directivo, de la presidenta, de Daniela Pedraza, les damos a todos la bienvenida a esta actividad del día de hoy. Actividad sumamente importante, de un gran interés. Contamos con la presencia de Andrea Chavarría. Bienvenida, Andrea, a nuestro distrito. Desde el colegio siempre hemos valorado y hemos propiciado la realización de actividades de formación, pero siempre, han sido de manera presencial. Entendemos que la posibilidad de intercambio, de comunicación que esa modalidad tiene, es irreemplazable. Pero la situación actual de pandemia nos ha permitido aprender de las nuevas estrategias, ¿no? Y hoy podemos valorar esta modalidad que también nos permite el encuentro con colegas y con trabajadores y trabajadoras, que ya sea por temas de tiempo, de distancias, de zonas geográficas, muchas veces no pueden participar presencialmente del encuentro. Así que celebramos de cualquier manera siempre el encuentro con quienes trabajamos en estas temáticas sociales. Nos iremos ayornando a esto que termina siendo novedoso para todos. Venimos trabajando bajo la modalidad del formato de conversatorio en diferentes temáticas desde el distrito. Temáticas que entendemos son de relevancia para nuestra profesión. En estos momentos conversábamos con las compañeras de la comisión que hay como una gran oferta y que están instalados temas en las redes y en las actividades virtuales, de esas temáticas que tienen siempre como la preponderancia en las agendas, ¿no? Temas de políticas públicas, temas de niñez, de violencias de género, temáticas importantes, y que hay otras que aparecen como un poquito menos de visibilización, y pensábamos lo importante que es en este contexto actual, y donde tenemos un ministerio, y donde hay una intencionalidad de trabajar y de darle mayor relevancia a estas áreas, lo importante que es poder desde nuestra disciplina visibilizar la temática, instalarla en la agenda pública, en lo cotidiano. O sea, rescatamos que esté habiendo algunas actividades y nos alegra enormemente que en este momento, el día de hoy, estemos teniendo esta actividad, que es un tema que entendemos que tiene que, desde lo cotidiano, poder visibilizarse mucho más, porque hay mucho para trabajar y mucho para aportar. La idea siempre es, por supuesto, compartir en estos espacios encuentros, intercambios, espacios de formación, porque entendemos que la construcción siempre es colectiva. No les quiero quitar tiempo, no están acá para escucharme a mí, así que agradezco a todos los que han mostrado interés en esta actividad y que están participando. Agradezco fundamentalmente a la Comisión de Hábitat y Territorio del colegio, Andrea Castaño, Paz, Sánchez Toranzo, Perla Fernández, que están aquí presentes, que han organizado y que están coordinando este encuentro, y bueno, por supuesto y principalmente a nuestra expositora de lujo que tenemos hoy y que va a ser presentada apropiadamente por la comisión. Así que les agradezco a todos, bienvenidos, que tengamos una linda jornada. Andrea, cuando Muchas quieras. gracias, Erika, muchas gracias al Colegio de Trabajo Social de Morón. Les contamos muy brevemente: la Comisión de Hábitat y Territorio, como comisión temática dentro de un colegio profesional distrital, es la única, entendemos, en toda la provincia de Buenos Aires. La creamos desde el colegio el año pasado, comenzamos a hacer algunas actividades y luego nos sorprendió el aislamiento. Teníamos prevista una planificación para este año, que viendo que esta necesidad de la cuarentena se prolongaba, bueno, decidimos comenzar en este segundo cuatrimestre, en el segundo semestre, digamos, estas actividades virtuales.
este contexto de pandemia también nos lleva a pensar en las cuestiones del hábitat, y queríamos comenzar este conversatorio para realizar un homenaje, un reconocimiento a referentes barriales como Ramona, en la Villa 31, pero en ella a tantas y tantos, y más recientemente al curita villero Bachi Brites de Palito, junto con ellos también a todos y todas las trabajadoras de la salud que están literalmente dejando la vida en estas tareas de trabajo comunitario o de atención de la salud en sus barrios y en sus instituciones. Este contexto, como decíamos en la convocatoria, este contexto de pandemia, puso mucho más de relieve de lo que todas y todos conocemos acá, porque todas las que somos trabajadoras sociales, las que pertenecen a organizaciones comunitarias, el tema del hábitat, sea el área que sea en el que intervengamos, nos atraviesa. Si estamos en justicia, hacemos la visita domiciliaria, si estamos en salud, en todo tiene que ver con las condiciones de habitabilidad de las viviendas, las condiciones de accesibilidad de los barrios, ¿no? Las condiciones de infraestructura, en tiempos de pandemia, cómo los pibes y nuestras pibas han padecido problemas de conectividad, porque la conectividad recién ahora está empezando, bueno, ha sido, y celebramos, declarada servicio público. Todo esto tiene que ver con el hábitat, que se pone más de manifiesto en una pandemia. Entonces, desde la comisión lo que pensamos era, y como decía Erika, colaborando a esta instalación del área temática de intervención entre trabajadoras sociales, pensar un esquemita que nos permitiera, por un lado, recuperar experiencias y saberes que ya están instalados en las organizaciones y en el trabajo social. Somos pocas, nos conocemos en general las que trabajamos en esta área, pero en conjunto con las organizaciones territoriales hemos aprendido y construido saberes, le hemos sumado investigaciones y saberes de la academia. Entonces, recuperar por un lado experiencias y saberes previos. Y luego también, a lo largo de este ciclo de conversatorios, tratar de abordar qué son estas nuevas políticas de hábitat en este nuevo contexto, en este nuevo periodo, cómo fue la evolución de las políticas de hábitat en los últimos 30, 40 años en nuestro país. Trabajar también en algunos de los conversatorios, calculamos que para noviembre, y en articulación con nuestra comisión de género, el tema de género y hábitat, que tiene una implicancia y una especificidad muy, muy relevante, y cerrar el año, si todo va bien, con un conversatorio con referentes de organizaciones que llevan adelante proyectos para conocer sus experiencias más de cerca. Dicho esto, que es un poco el plan de trabajo que nos proponíamos desde la comisión, con las compañeras Perla, Paz, Cecilia, que hoy no se pudo sumar, queremos presentarle a Andrea, que yo sé que algunos rostros que estoy viendo acá ya la conocen. Andrea Echevarría es hoy la directora de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Buenos Aires. Por otra parte, es magíster en hábitat y vivienda, o sea que tiene toda una especialización en el tema, y ella no quería que dijéramos todo este currículum, pero es doctoranda en trabajo social, así que... Pero además, como trabajadora social, se desempeñó en el área, o sea que lo reconoce desde la investigación, pero también desde la acción, digamos, concreta. Y en ese desempeño como trabajadora social transitó diversos programas vinculados al hábitat, sobre todo el Promeva, trabajó en Quilmes, trabajó en Moreno, o sea que la realidad del conurbano no le es nada ajena, y además trabajó en organizaciones sociales.
Así que con Andrea hoy nos proponemos abordar el tema del acceso de los sectores populares a la tierra, tema que por otra parte vamos a tratar de historizar con Andrea y de reconocer, está en la agenda hoy de los medios, está en la agenda de la discusión, con lo cual tenemos que, en esta dimensión ético-política nuestra del trabajo social, tener más elementos para poder dar algunos debates, para poder entender algunas problemáticas desde una mirada integral. Así que, no sé, Paz o Perla, si no hay ningún otro comentario. Bueno, le damos la palabra a Andrea. Muchas gracias, Andrea. Todo tuyo, el encuentro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, para contar un poquito mi tocaya, la presentación, trabajé en todos esos lugares que Andrea comentó, pero en el orden inverso. El lugar de inserción con el tema hábitat, pero incluso de inserción profesional, fue precisamente en un movimiento social, acompañando un movimiento social organizado precisamente por el acceso a la tierra y la vivienda, la Federación de Tierras de Vivienda, la FTV, cómo nos pasan todos los trabajos, y más aún, es una organización social, pasamos por todos los estados de ánimo, de mucha participación, de discusiones, de peleas, de reencuentros, pero en todos los casos siempre participé de un profundo respeto por las formas que se dan los sectores populares de autoorganizarse para acceder a aquello de lo cual son dejados de lado, que es el derecho universal a un hábitat. Entonces, bueno, desde ese aprendizaje que estuvo asignado sobre todo por el respeto a los procesos organizativos populares, es que después fui profundizando mi mirada desde el trabajo social sobre la temática, ¿sí? Y es una mirada que además en contextos, como decía Andrea, en contextos como estos de los últimos días, donde circulan tantos discursos que seguramente después desarmaremos un poquito durante la tarde, uno se siente en la necesidad de confirmar ese respeto por esos procesos. Lo que pensábamos compartir hoy era una breve presentación, o voy a tratar que sea lo más breve posible, sobre las formas de acceso de los sectores populares, ambas fundamentalmente al suelo, al componente suelo urbano, como un bien socialmente producido, y por lo tanto en disputa. La presentación ronda fundamentalmente en torno a cómo se da ese proceso en el Gran Buenos Aires. Estuve mirando ahí en las presentaciones que, gracias a esto de la virtualidad que nos toca transitar, tenemos compañeros de Santiago del Estero, compañeras de Córdoba, así que después seguro en el intercambio nos van a ir aportando y contando qué situaciones habrá en común entre estos procesos del Gran Buenos Aires y los procesos en sus provincias, y bueno, va a quedar más rico todavía el debate y la presentación, ¿sí? Traje algunas imágenes para compartir, así que ahora, si les parece, les muestro, comparto, voy a sacar mi video y voy a compartir la presentación. Uno de los problemas de la virtualidad es que por unos minutitos dejamos de vernos las caras. Entonces, si algo no se entendió, o si se colgó el sonido o la imagen, que a veces pasa, o cualquier dificultad, se sacan el muteado y me interrumpen nomás, así sé que siguen ahí. Antes de empezar la presentación más histórica, quería marcar 2 o 3 cuestiones por las cuales entendemos con las compañeras que preparamos juntas esta presentación, era necesario vincular el tema de hábitat, pero desde una mirada específica del trabajo social. Por un lado, por la necesidad de comprender los procesos más globales en los que se inscriben nuestras prácticas. Esto, por supuesto, es aplicable a todos los campos de actuación del trabajo social, en salud, en educación, uno también tiene que tener esa mirada global,
pero además cuando intervenimos en hábitat, la naturaleza misma de los problemas en que intervenimos están absolutamente condicionados por esos procesos globales, ¿sí? Lo que sucede en un barrio en el cual estamos trabajando se relaciona específicamente con cómo se relaciona ese barrio con el municipio, con el distrito, con la ciudad, con la región, ¿sí? Entonces, es necesario siempre, aunque estemos simplemente trabajando en un tendido de un servicio, en la regularización dominial, poder ir manteniendo esa mirada de los procesos más globales, tanto en la escala geográfica como en los procesos históricos, ¿sí? A veces queremos generar cambios demasiado rápidos en problemas estructurales que llevan décadas, ¿sí? Entonces, de ahí la necesidad de tener esta mirada más global también. Esa mirada más global se va a relacionar necesariamente con una mirada interdisciplinaria. Comentábamos hace un ratito la importancia de sumar la mirada del trabajo social en las cuestiones de hábitat, que si no queda muy regida prioritariamente por la cuestión o bien técnico-constructiva, la arquitectura, la ingeniería, o en el caso del tema de regularización dominial, por la mirada jurídica. Ninguna de las dos miradas es completa si no le sumamos la mirada social, por supuesto la nuestra sola tampoco. Y ese enfoque interdisciplinario también nos empuja a seguir formándonos, a seguir investigando, buscando nuevos temas. Probablemente si a mí como trabajadora social me pidieran que diseñe una estrategia para evitar un proceso de gentrificación en un barrio, ¿sí? Es decir, para evitar que a partir de las mejoras realizadas la población de bajos recursos sea expulsada del barrio, yo sola no podría hacerlo. Necesitaría saber de economía, de cuestiones impositivas, de cuestiones jurídicas. Ahora, así como trabajadora social, si estoy interviniendo en un barrio que está expuesto a un proceso de gentrificación, voy a necesitar poder dialogar con esas disciplinas, ¿sí? Aunque no las aplique yo, aunque sería necesario en ese caso sumar quizás a un economista, a un abogado, etcétera, para diseñar en conjunto esas estrategias para, por ejemplo, evitar la gentrificación, necesito dialogar con esas disciplinas. Entonces, necesito manejar o conocer algunos de sus conceptos. Y una tercera cuestión a revisar en relación a la relación entre trabajo social y hábitat, o a cómo la temática del hábitat nos interpela a los trabajadores sociales, tiene que ver con una cuestión que ahí sí es bien propia nuestra, de nuestra disciplina, que tiene que ver con potenciar la participación. Pero potenciar la participación entendida no solo como cómo hago que vengan más personas al taller, que seguramente eso es necesario, ¿sí? Sino también potenciar la participación implica poder hacer la lectura de que en estos procesos participan actores diferentes, con tanto peso relativo muy diferente, que es muy complejo poder potenciar la participación de los pobladores, ¿sí? En una intervención donde, por ejemplo, los intereses inmobiliarios suelen tener mucho peso y suelen estar encarnados en actores que tienen mucha capacidad de presión y de decisión sobre el territorio, potenciar en ese mismo proceso la participación de la población es complejo. Digo, implica un trabajo de articulación muy fuerte y que creo que sí es bien específico del trabajo social, nuestra métier. Bueno, hecha esta introducción, nos metemos más en el tema específico. Un concepto con el que a mí me gusta mucho comenzar es el que pensemos la propiedad de la tierra como relación social. Es decir, cuando hablamos de la propiedad de la tierra en nuestras sociedades, no solo estamos hablando de la relación entre un sujeto y un objeto, la tierra, sino también que la propiedad de la tierra da cuenta de la relación entre los sujetos, entre los actores sociales, ¿sí? La imagen que está tomada prestada de un material de madre tierra, precisamente ilustra un barrio popular, ¿sí? Uno lo ve por la imagen como mínimo con problemas de hacinamiento, de circulación,
de calidad de las viviendas, pegado, ¿sí?, a una calle de distancia a un country, ¿sí? En este caso es el country La Escondida y el asentamiento lineal. Entonces, hablar de la propiedad de la tierra implica también hablar de las relaciones entre sectores sociales, entre clases sociales. Y por eso siempre, para hablar de la propiedad de la tierra y del acceso a la tierra y del uso de la tierra, necesitamos hablar de procesos sociales, de procesos históricos, procesos que son históricamente construidos. Bueno, en el caso del área metropolitana de Buenos Aires, si podemos ver, o si pudiéramos recorrer cómo fue evolucionando la población, este grafiquito, la línea celestita, vamos a empezar por ahí, la línea celestita corresponde al crecimiento de la población de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes pueden ver que viene creciendo desde los primeros censos, el primer censo nacional de 1895, en 1947 llega a su punto máximo, ¿sí?, un poquito más de 3 millones, y desde 1947 hasta hoy se estanca. Hace ya 60, 70 años que en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad capital, vivimos 3 millones de personas, ¿sí?, alguno más, alguno menos, pero fíjense que acá sí que está amesetada la población, ¿sí? Incluso en algún periodo hasta decrece. La línea verde representa la evolución o el crecimiento de la población del interior de la provincia de Buenos Aires, un crecimiento con una tendencia más o menos sostenida, ¿sí?, casi promedio, llegando en el censo 2010 a los 6 millones de habitantes. Y la línea roja o morada, que hace como este salto terrible, es el Gran Buenos Aires, los partidos del Gran Buenos Aires. Originariamente una población menor a la de la ciudad capital, y que pegan el gran salto entre 1940, 1960, y después continúan creciendo, porque coinciden precisamente con la etapa de la industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Aquel momento en la vida económica de nuestro país en que la producción industrial pasa a ser la principal fuente de la actividad económica, pero además organizador de la vida económica del país, ¿sí?, pasando a la actividad agroexportadora. Y continúa creciendo el Gran Buenos Aires, incluso en periodos de desindustrialización, como fueron los 90, ¿sí? Una vez que se dispara este proceso de migración interna campo-ciudad, producida por, como decía, la rápida industrialización de nuestro país, pero también por la desarticulación de algunas economías regionales, el proceso migratorio continúa aún en los momentos en que la industria no crece. ¿Sí? Por lo tanto, va a crecer en esos momentos también con características diferentes. Pensando ya en la forma de inserción, entonces, de los sectores populares en el Gran Buenos Aires, fundamentalmente, y particularmente situándonos en aquel periodo histórico del que hablábamos, periodo de industrialización de nuestro país, ¿sí?, a partir de finales de la década del 30, pero con más fuerza a partir de la década del 40, cuando se toma la industrialización incluso como política de gobierno, política de Estado. Una de las formas más comunes de inserción fue la de las villas, ¿sí?, con más presencia en Ciudad de Buenos Aires que en el Gran Buenos Aires, por eso no vamos a profundizar demasiado, como estas ocupaciones informales, con viviendas autoconstruidas, muy precarias, con una trama que se va densificando progresivamente, es decir, esta idea de que siempre el pariente o el vecino que había llegado antes le hacía un lugarcito al recién llegado, y después se iba consolidando una nueva casita. Estas fotos bien de aquellas primeras épocas, de las primeras villas, en este caso la foto es en Isla Maciel, ¿no? Yo le puse la leyenda abajo, es en Isla Maciel, pero foto de la década del 50, por ejemplo, ¿sí? Y las villas se van formando fundamentalmente en Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del Gran Buenos Aires.
todavía tenemos algunas de ellas, Villa Itatí, Villa La Cava, Villa Azul, enumerarán después seguro ustedes. En aquel primer momento la villa de todas formas era vista y vivida como una cuestión transitoria, ¿sí? Como una etapa transitoria en la localización de la familia, porque rápidamente la expectativa de la época, el horizonte de época, diría hoy Garcialinera, era la adquisición de un lote propio, ¿sí? Y esto se fue dando durante varias décadas en el Gran Buenos Aires a través de lo que llamamos los loteos económicos o los loteos populares. En un momento donde todavía había gran cantidad de tierra disponible generalmente en manos privadas, pero una enorme porción del Gran Buenos Aires sin urbanizar, permitía que fueran grandes extensiones loteadas, vendidas en muchísimas cuotas, ¿sí? Y esto, pensando que fue un proceso que fue acompañando el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, permitió que creciera el Gran Buenos Aires, que se expandiera. Y pensemos además, en aquel momento, en cuanto a la situación económica de las familias, el horizonte de pleno empleo, que aunque por ahí podía no ser una realidad o no una realidad inmediata, sí era la expectativa, el acceso al empleo para todos, el acceder a un empleo que podía durar toda la vida, ¿sí? Eso, combinado con las tierras disponibles, combinado con tarifas de transporte fuertemente subsidiadas del Estado Nacional, hacían posible la instalación de los sectores populares en el Gran Buenos Aires. Enormes zonas del Gran Buenos Aires se sostienen entonces, se consolidan entonces en esta época a través de los loteos económicos. Generalmente esto se complementaba con la autoconstrucción de la vivienda o el crédito para la construcción de la vivienda, que ese es otro factor de desarrollo muy importante del Gran Buenos Aires en aquellas décadas, fundamentalmente durante el gobierno del primer peronismo, entre 1945 y 1955, la actividad crediticia en condiciones que fueran accesibles para un trabajador fue importantísima, ¿sí? Fundamentalmente a través del Banco Hipotecario Nacional, que había sido reformado en 1948. Pero este proceso de crecimiento del Gran Buenos Aires a través de los loteos económicos, como dije, fue un proceso que fue, en definitiva, una estrategia del mercado. La lógica que fue motivando el crecimiento del Gran Buenos Aires estuvo básicamente estimulada por procesos mercantiles, ¿sí? Por la enorme ganancia, la enorme renta, que significaba el loteo en pequeñas parcelas de grandes extensiones de terreno que se vendían con poca o nada infraestructura, ¿sí? Y con la posibilidad de vender en muchísimas cuotas, lo cual bajaba mucho el valor de la cuota. Esa forma, si bien estuvo entonces, como decía, determinada o impulsada por el mercado inmobiliario, fue acompañada por políticas de Estado muy fuertes que tenían que ver con el acceso al crédito, como dije, las tarifas de transporte subsidiadas, la gradual extensión de las redes de servicios, que permitieron que, más allá de que fuera una estrategia mercantil, fuera accesible para los sectores populares, ¿sí? Y se siguió desarrollando incluso un poco después del primer peronismo, durante la década del 60 y parte o primeros años de la década del 70. Este proceso tiene un corte abrupto, como tantos otros, con la última dictadura militar, en 1976, ¿sí? Concluyen varios motivos. Por un lado, algunos autores identifican que se habían ido ya agotando las tierras disponibles en el Gran Buenos Aires, por lo menos las que tenían una relativa accesibilidad a medios de transporte y demás. Pero además de eso también hubo políticas desde el Estado, en este caso desde el Estado autoritario,
vinculados a frenar la posibilidad de los loteos populares, ¿sí? Y del acceso en general de los sectores populares al Gran Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires. Se radican las villas en la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue acompañado de un discurso fuertemente estigmatizante de los pobladores que vivían en las villas, con la poca posibilidad de plantear un contradiscurso, ¿no? Un discurso que planteara otra realidad. Solamente algunos sectores de la Iglesia Católica, no los sectores que tengan mayor prensa, digamos, pero sí los sectores más vinculados a los sacerdotes del tercer mundo, o la línea que hoy retoman los curas villeros, fueron los pocos que alzaron la voz desde ese proceso de erradicación. Además, la erradicación, por supuesto, sin alternativa de nueva localización, ¿no? La foto, para que se den una idea, es de la foto de la Villa 31 en 1977. Si bien es verdad que en aquel momento la Villa 31 no había alcanzado el desarrollo a una altura que tiene hoy día, fíjense que parece casi una imagen del conurbano, ¿no? por lo despejado. Otro proceso que contribuyó a ejercer muchísima presión para evitar que los sectores populares accedieran al Gran Buenos Aires, pero fundamentalmente a la Ciudad de Buenos Aires, fue la liberación de los precios de los alquileres. Para contarlo muy rápidamente, la regulación o el congelamiento de precios de alquileres había tenido algunos ensayos en la época del gobierno de Irigoyen, entre 1916 y 1920, con algunas experiencias más puntuales. Se generalizó con el gobierno del primer peronismo, ¿sí? Que congeló la totalidad de los alquileres de vivienda familiar en la Ciudad de Buenos Aires. Y posteriormente, después del golpe de 1955, cada uno de los gobiernos que fue llegando intentó desarmar el control de alquileres, fundamentalmente por la presión del sector de propietarios, ¿sí? Ninguno de los gobiernos se animó a terminar de liberarlo por completo, por el impacto que entendían tenía eso sobre la situación habitacional general. Solamente la última dictadura militar se animó a liberar por completo el precio de los alquileres, lo cual generó una catarata de desalojos, particularmente a partir de 1980, que por supuesto recayeron sobre los sectores más vulnerables que habitaban la ciudad del primer cordón. Y finalmente, la medida que es la que detiene por completo la posibilidad de los loteos en el Gran Buenos Aires es la sanción del decreto ley 8912. Sigue vigente, le seguimos diciendo la ley 8912, y en realidad siempre hay que corregir que es un decreto ley, porque no fue una ley tratada en la legislatura, digamos, como uno entiende el día, ¿no? Fue decretada por un gobierno de facto. El decreto ley 8912 de 1977, decreto ley que regula el uso del suelo en la provincia de Buenos Aires, estableció una serie de requisitos para el loteo de terrenos, muchos, quizá importantes, porque uno puede mirar en abstracto el proyecto la ley, y decir, bueno, no es tan ilógico que se pauten determinadas características urbanas para los lotes a ofrecer, que tengan determinadas redes de infraestructura, que tengan determinadas características hidráulicas. La dificultad es que esa cantidad de requisitos y restricciones aplicadas en un mercado de suelo como el nuestro y como el latinoamericano en general, que es muy concentrado y muy desregulado en cuanto a los precios, ¿sí? No hay una regulación que fije, por ejemplo, el precio máximo del terreno, está totalmente definido por las leyes de oferta y demanda. Esto generó que todos esos requisitos se trasladaran rápidamente al valor de los terrenos. A partir de la sanción de este decreto ley, los terrenos en el Gran Buenos Aires, por lo menos en el mercado formal, dejaron de ser accesibles para los trabajadores y siguen sin ser accesibles hasta el día de hoy. Más allá de, ahora vamos a ver que hubo
periodos de algunos intentos y algunas contratendencias. Pero la verdad que lo que instaló la dictadura en relación al acceso al suelo no se pudo desactivar por completo, en mi opinión, y ahora después lo discutimos entre todos, hasta el día de hoy. En ese contexto de tanta presión sobre los sectores populares, se produce en 1981 una de las primeras tomas de tierras planificadas, organizadas, que en definitiva tenían para los ojos que las veían en aquel momento características similares a las de las villas en cuanto a la precariedad, pero que presentaron algunas diferencias interesantes con las villas, que era la forma de ocupación informal conocida hasta entonces, ¿sí? La foto que están viendo es de uno de los asentamientos que se produce entonces en 1981, el barrio San Martín, en Quilmes Oeste. El asentamiento se produce en 1981, cuando todavía estábamos en plena dictadura militar. La foto tiene 2 o 3 años más. La particularidad de esta toma de tierras en San Francisco Solano es que, por un lado, los terrenos se ocuparon continuando la trama urbana, es decir, a diferencia de las villas, donde los espacios para circular son, como vimos en alguna de las imágenes y como seguramente ustedes conocen, son sumamente estrechos, ¿sí? Tienen este trazado casi de laberinto. En este caso, la toma se hizo respetando el trazado de la calle, respetando las medidas mínimas que tenían que tener los lotes, incluso de acuerdo a la ley 8912, que era tan exigente. Solamente se permitía una vivienda por terreno, una familia por vivienda. Todo eso fruto de un trabajo que fue previamente planificado y con una fuerte organización interna en la etapa previa e inmediatamente a producida la toma. La toma, de todas formas, esta toma particular, la de los asentamientos de Quilmes Oeste y Almirante Brown de 1981, fue en 3 etapas. Primero fue una etapa muy chiquitita donde ocuparon 100 familias, en la segunda etapa, que fue un par de meses después, ocuparon 1000, y en la última, que fue la que, según cuentan los propios organizadores, estuvo un poco desbordada por la cantidad de gente que llegaba, se asentaron alrededor de 3.500 familias. La forma de organización que se dieron, además en un primer momento para defenderse de los intentos de desalojo por parte del gobierno militar, estaba caracterizada por un delegado por manzana en cada una de las manzanas de estos nuevos barrios que se formaban, una comisión interna en cada uno de los barrios. Se forman 6 barrios con esta ocupación, 5 del lado de Quilmes y otro del lado de Almirante Brown, y una comisión coordinadora que coordinará todo el asentamiento. Acá hay un trabajo cortito muy interesante, un clásico, de una socióloga, Inés Izaguirre, que hizo un trabajo también muy poquitos años después de que se produjera la toma, y ella lo que plantea es, bueno, esta forma de organización interna en el barrio, de alguna manera reproduce lo que es la forma de organización interna de un sindicato en una fábrica, un distrito de la producción, donde hay delegados por sectores, donde hay comisiones internas de cada fábrica y donde hay comisiones que engloban todos esos espacios. ¿Sí? La idea que trae Inés Izaguirre es que quienes ocuparon entonces estos terrenos eran trabajadores que venían de experiencias de militancia, por ahí más vinculadas al ámbito del trabajo, que ahora por necesidad tenían que aplicar esa forma de organización y de movilización al ámbito territorial, y lo hacían construyendo una forma de organización similar a la sindical. Los asentamientos en 1981 tuvieron que resistir un montón de dificultades. El gobierno militar, si bien no tuvo la capacidad técnica e incluso la capacidad política de desalojarlos, los ocupantes tuvieron un fuerte apoyo de la Iglesia Católica. De hecho, fue la propia parroquia de la zona donde organizaban reuniones previas a la toma, ¿sí? En más de una oportunidad, el entonces cura párroco, el padre Raúl Berardo, se
se paró con los pobladores frente a las topadoras para defenderlos. Bueno, tuvieron que enfrentar después un cerco policial que no les permitía entrar agua, ni alimentos, ni materiales de construcción, un cerco policial que se ingeniaron para burlarlo fundamentalmente durante las noches, pero que entre otras cosas provocó que ese verano los chiquitos del barrio sufrieran un fuerte brote de diarrea estival, que murieran varios niños en ese verano de 1982 por la imposibilidad de acceso a agua potable y a medicación. A partir de esta experiencia, que fue después replicada ya en democracia, en otras ocupaciones, y ahí vinieron ya en los 80 las ocupaciones de La Matanza, las ocupaciones en Merlo, las ocupaciones en otros distritos de Gran Buenos Aires. También desde quienes miraban estos, o acompañaban estos fenómenos, desde las ciencias sociales, y un discurso que también las propias organizaciones empezaron a incorporar, se planteó rápidamente la diferencia entre villas y asentamientos, ¿no? La primera, la más visible, tenía que ver con la diferencia en el uso del espacio. Fíjense la primera foto, que es la partecita de villa que tenía, ahora ya no existe más, el barrio Carlos Gardel, Morón, que hace la foto de un pasillo de acceso a otras viviendas, que es el estrecho que es, y lo que resaltaba de esta nueva experiencia de los asentamientos es el uso del espacio, ¿sí? La posibilidad de dejar espacio despejado para las calles, de alinear todos los terrenos de acuerdo a una todavía imaginaria línea municipal, ¿sí? Incluso la mayoría de los barrios, fundamentalmente en las tomas de los 80 y de los 90, se cuidó que quedara espacio libre para futura infraestructura comunitaria, para que a futuro se construyera ahí una salita, una escuela, una plaza. Esta forma de ocupar el espacio, en definitiva, lo que da cuenta de una fuerte vocación por integrarse a la ciudad. Esta idea de solo una vivienda por lote, solo una familia por vivienda, los lotes con determinadas medidas, daban cuenta de la intención de quienes ocupaban, no de seguir siendo siempre los marginales, de seguir quedando siempre al margen o al costado de la ciudad, sino de integrarse, de poder ser reconocidos. Incluso, eso es otra idea que estos días, donde asistimos a otras tomas, seguramente con otras características, pero otra idea que está circulando y que a veces es necesario repetir, en las tomas de tierras, la inmensa mayoría desea pagar la tierra, quiere pagar los servicios, porque es la forma que encuentran de integrarse a la ciudad, ¿sí? De construir, desde los asentamientos se tomó mucho esta cuestión de las diferencias entre villa y asentamiento, con el discurso de queremos construir un barrio, por la idea de permanencia. Esta no la puse para que la lean porque es mucha información, todo muy chiquitito, pero para ilustrar entonces cómo en algunos trabajos de los 80, ya de los 90, esto es una sistematización que hace Oscar Grillo, digo, también se fue desde las ciencias sociales identificando como ese contrapunto entre villa y asentamiento, ¿sí? Esta diferenciación entre las dos formas de ocupación del suelo. Diferencia que, como dije, los pobladores también se la apropiaron y la usaron como una forma también de defensa y de argumentación a favor del asentamiento. Queremos hacer un barrio y no una villa, era una de las consignas. No. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se escucha? Queda en De carita. Perfecto. No tengo que ir a descargar. André, Claro. Se queda ahí guardado. muy bien. Lo que sí, hay algún compañero que está hablando con el micrófono abierto y se escucha el diálogo. Los problemas de la virtualidad. Bueno, los 90, ya voy un poquito más rápido, pero quería como detenerme en lo que fue esa experiencia fundacional de los asentamientos por todo lo que nos interpela a ver. Características muy sucintas, muy breves, porque ya las conocen, de los 90.
En los 90 se reactiva el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario sintió el golpe de estas medidas de la última dictadura militar. El mercado inmobiliario en general, para todos los sectores, se reactiva como mercado, como actividad económica en la década del 90, por lo menos en lo que es el Gran Buenos Aires, pero ya dirigido a otros sectores. En los 90, digamos, por decirlo muy de entre casa, dedicarse al negocio inmobiliario era un muy buen negocio, pero ya eso que se reactiva ya orientado a los sectores de ingresos medios y altos, ¿sí? A partir de los country, los barrios cerrados, pero de todo un movimiento en general, la construcción de shoppings, de autopistas, la modernización de la ciudad. Un dato muy importante, que empieza a ser más fuerte en los 90 y que continúa hasta hoy, es la presencia cada vez mayor del capital financiero en inversiones inmobiliarias. Acá quienes se dedican a estudiar estos fenómenos hablan de la tierra o la vivienda como refugio de valor. Es decir, el capital financiero es aquel que se reproduce a sí mismo, tiene la capacidad de reproducirse sin involucrarse en ningún proceso productivo, ¿no? Vale, para diferenciarlo de lo que puede ser el capital de inversión. Capital financiero, por momentos, globalmente, a nivel mundial, necesita poder ubicarse en algún lugar, ¿sí? Entonces, la inversión en negocio inmobiliario es cada vez más un negocio atractivo para este capital que circula a nivel global con muy pocas restricciones. De ahí que hasta el día de hoy tenemos cantidad de viviendas muy suntuosas vacías y cantidad de familias viviendo en la calle, porque el interés de ese capital financiero no es necesariamente la de invertir en una cuestión productiva, sino la de invertir en algún lugar donde no pierda valor y el día de mañana se vende esa inversión, se traslada ese fondo. Esto genera que hoy en día, insisto, comienza en los 90, pero sí hasta la actualidad, porque son procesos globales, que están pasando con características muy parecidas en toda América Latina y con algunas diferencias en otros países del tercer mundo. Esto genera que hoy en día quienes definen la forma de crecimiento de nuestras ciudades ya no es ni siquiera el sector inmobiliario, como podría pasar en los 70 o en los 80, sino que es el capital financiero. A veces cuando tenemos esa sensación de cómo este distrito está creciendo y el municipio no planifica, cómo no planifica el municipio, pensemos las herramientas políticas y de gestión que tiene un municipio frente a las que tienen estas grandes inversiones de fondos financieros internacionales que deciden qué zona les resulta más atractiva para sus inversiones. Al mismo tiempo que se producen estos procesos de superconcentración de capitales transnacionales, en lo local, en lo nacional, vivíamos un contexto de recesión creciente, de desocupación, de empobrecimiento. Calculo que todos ustedes vivieron, o los más jovencitos lo estudiaron, entonces no necesito profundizar, con lo cual, en este contexto también continúan los asentamientos. Una característica de las tomas de tierras, que también hablan bastante sobre lo que está sucediendo hoy, es que suelen darse como por oleadas, por olas, digamos. No las olas de las que hablaba García Linera, que eran esas oleadas de los procesos populares, de emancipación, que nos permitían volver y volver mejores. Oleadas en el sentido de que producida una cantidad de asentamientos, por lo menos en el Gran Buenos Aires esto es bastante visible, producida una cantidad de asentamientos, generalmente viene un periodo que puede durar 1 o 2 años, en que pareciera que se aplaca la cosa, ¿sí? Que cada familia está viendo cómo consolida lo que pudo armar de manera muy precaria y demás, y después a medida que pasan los años, eso se va densificando, ese ideal de solo una casa por terreno, solo una familia por vivienda, ya no empieza a ser posible. Entonces tenemos lo que llamamos el hacinamiento de hogares, varias
núcleos familiares viviendo en el mismo terreno, y cada tanto, cuando la situación ya es muy incómoda, eso genera un nuevo asentamiento. Es muy común en el Gran Buenos Aires que los nuevos asentamientos se produzcan con los hijos de los asentados del barrio de al lado, ¿sí? O con los hijos del barrio de al lado. Esa es, por ejemplo, la situación del asentamiento del barrio, hoy es barrio ya, pero del barrio La Matera, en Quilmes, un asentamiento que se produce en el año 2000, en marzo del año 2000, 1.400 familias, en un terreno que está delimitado por 2 arroyos. Así que imagínense un barrio abrazado por 2 arroyos, las no pocas dificultades con las que se encuentran. Los asentamientos en los 90 se siguen produciendo, en principio tratando de replicar aquel modelo ideal de organización interna muy fuerte que habían tenido los asentamientos en los 80, pero con cada vez mayores niveles de fragmentación, ¿sí? Y de vulnerabilidad, en la medida que era sumamente vulnerable la situación de las familias en toda la sociedad argentina, los asentamientos también tenían. Bueno, y acercándonos ya un poquito más. Nuevo milenio, fundamentalmente periodo 2003-2015, actualizado de alguna manera. Por caracterizar muy brevemente, asistimos a una mejora económica general, está bien que veníamos del fondo del pozo, ¿no? Como dice Serrat, de ahí en adelante solo cabe ir mejorando, pero la mejora no fue automática, sino que también fue proceso, fue producto de decisiones políticas. Porque fue acompañada además de una importante distribución del ingreso. Con lo cual, una mejora general en la situación de los sectores más vulnerables, por lo menos acá en Gran Buenos Aires, por supuesto lo abro para el debate, bastante palpable. Por otro lado, una fuerte inversión estatal en vivienda para los sectores populares. Las políticas de producción de vivienda del kirchnerismo son solo equiparables en cuanto a cantidad a las del primer peronismo, ¿sí? Bueno, depende cómo calcule uno, qué programas tenga en cuenta, cómo contabilice las mejoras en las viviendas, pero entre el 2013 y el 2015 se realizaron o se dieron alrededor de 1 millón de respuestas habitacionales. Cuando digo respuestas habitacionales o soluciones habitacionales, puede ser una vivienda entera, la construcción de una vivienda, puede ser un crédito para una vivienda, o puede ser un crédito para refacción y ampliación de una vivienda. 1 millón de respuestas habitacionales. El primer peronismo, en una población nacional mucho menor, se calcula que dio alrededor de 500.000 soluciones habitacionales. Sin embargo, en este modelo de construcción de vivienda, que también no lo voy a profundizar, lo dejamos para el debate, también puede ser criticable la idea de la producción de viviendas en serie, ¿no? Como en la fotito impacta un poco, y no es de los mayores conjuntos. O sea, estos programas que construían muchísimas viviendas sin contemplar otros componentes que necesariamente tenían que acompañar. Entonces, bueno, los primeros barrios fueron los más complicados, porque generaban una cantidad enorme de viviendas, pero sin acompañarlos de el incremento en todos los servicios comunitarios, de infraestructura básica y demás. Entonces se generaban barrios con muchísimas nuevas familias que después no encontraban lugar en la escuela para los niños y no se podían quedar en el barrio, tenían que trasladarse. Bueno, cuestiones que se fueron después acomodando, pero en definitiva uno puede decir: kirchnerismo, nuevo milenio, mejora económica en la actividad general, también para los sectores populares, fuerte inversión estatal en vivienda, y sin embargo, también durante ese periodo continuaron los asentamientos. Esto puede parecer casi contradictorio, y de hecho es una pregunta que usamos mucho en clase en la facultad para
para generar el debate y esto, ¿no? ¿Cómo uno puede entender que, teniendo datos objetivos de las mejoras en la situación económica y de trabajo de los sectores populares, de la fuerte inversión en vivienda de parte del Estado Nacional y de varios de los estados provinciales también, sin embargo continuaran los asentamientos, ¿no? En aquel momento, uno de los que trabajó esta idea, o que se metió mucho con esta idea, es Eduardo Rece, calculo que muchos de ustedes lo conocen. En un reportaje muy cortito, que después se puede compartir si quieren, que le hicieron la agencia Pacurondo, Eduardo Rece, al que le gusta ser muy polémico, y le gusta tirar frases así para que tenga polémica, decía, bueno, pudimos meter preso a Videla, pero no podemos sancionar al que especula con una vivienda. Él decía esta frase, Eduardo, para llevarnos a reflexionar lo complejo que es tratar de regular a aquellos actores económicos que manipulan, que controlan el mercado de suelo y de vivienda. ¿Sí? E incluso Eduardo decía algo más, dice, bueno, reconocía estas cuestiones que mencionamos anteriormente, de mejora económica general, de la inversión en vivienda, pero decía, estamos asistiendo, año 2014 la nota, estamos asistiendo a un modelo de política de vivienda neodesarrollista, por llamarlo de alguna manera, pero a una política de suelo o a un mercado de suelo que sigue teniendo rasgos neoliberales. ¿Sí? Un mercado de suelo muy concentrado, al cual es prácticamente imposible ponerle un límite. Eso explica que aún en un contexto de mejora en la calidad de vida, los asentamientos continuaran durante esta década y la que siguieron el día de hoy, con características que van mutando efectivamente, que van cambiando. Los asentamientos ya en esta etapa y en los años que siguen van teniendo cada vez menores grados de planificación y de organización previa. En algunos casos incluso quienes participan de los asentamientos lo identifican como un proceso casi espontáneo. ¿Sí? No, vimos que venían con un camión, vimos que venían a ocupar y entonces nos sumamos, ocupamos. Entonces el grado de organización previa es mucho menor. Yo ahí igual siempre rescato que en la medida que no se ocupa, respetando una mínima distribución, un mínimo trazado, aunque no haya organización, hay por lo menos un cierto grado de acuerdo colectivo, ¿no? Sobre cómo se ocupa. Pero es verdad que no tenían los grados de organización tan fuertes que tenían los asentamientos en los 80. Esto genera también distintos grados de conflictividad, de resolución de disputas por medios, en algunos casos, por medios violentos, ¿sí? O situaciones en las que conviven acceso al suelo como resolución de una necesidad con todo tipo de acciones más violentas o de especulación también en el suelo. De todas formas, los asentamientos siguen manteniendo esta voluntad de integrarse a la ciudad, insisto, la forma en que son construidos dan cuenta de esa voluntad de integrarse a la ciudad. Hace poquito leía, en relación a las tomas recientes, que algún funcionario, alguna funcionaria estaba enojado porque quienes habían ocupado el suelo rápidamente tenían un abogado que los representaba. Bueno, tiene que ver con esta voluntad de llegar a tomar algo para quedarse ahí, ¿sí? Y para ser reconocido como parte de la ciudad en algún momento. Y también con una vinculación muy importante con el mercado informal de tierra. Allá afuera, que eso también es algo que estuvo circulando, que ahora lo podemos también profundizar un poquitito más en el intercambio. Ya sea como parte, puede haber, o mejor dicho, puede haber en algún caso algún proceso de especulación previa por parte de quienes operan en el mercado informal, pero aunque no la haya, generalmente los asentamientos, en algún momento, esos terrenos que se conquistan, son rápidamente incorporados al mercado informal. ¿Sí? A veces porque la familia que lo ocupó
con el deseo de quedarse ahí, después ya no puede soportar las malas condiciones, el riesgo de desalojo, las situaciones de violencia, y prefiere intercambiarlo en el mercado informal por algo que le permita resolver más su situación de sobrevivencia. Cabe aclarar que no lo puse específicamente en la presentación, pero por supuesto, en los 4 años que van desde 2016 hasta 2019, estos procesos se profundizaron, pero además sumándole un fuerte componente represivo por parte del Estado, más que en años anteriores. De esta forma, si podemos cambiar un poco más, la forma en que los sectores populares acceden al suelo, insisto, por lo menos desde la experiencia del Gran Buenos Aires, tiene que ver con cómo se van combinando estas distintas esferas, ¿no? Por un lado, las necesidades y derechos de cientos de miles de familias, ¿sí? Por un lado, cómo eso se relaciona, con el mercado formal e informal. ¿Sí? Frente a un mercado formal cada vez más restrictivo, cada vez más concentrado, el mercado informal crece. En la medida que crecen los valores y los precios que se manejan en el mercado formal de tierras, y piensen que acá estoy hablando solamente del suelo, sin pensar todavía en la vivienda, pero en la medida que el valor del suelo del mercado formal es cada vez más elevado, también es mayor la actividad del mercado informal, ¿sí? Entonces no tendría por qué sorprendernos. Y cómo a su vez estas dos cuestiones, las necesidades y derechos de la familia, los límites y posibilidades del mercado y sus distintos submercados, cómo se relacionan con las políticas públicas. ¿Qué aspectos de las políticas públicas favorecen a unos y a otros, o generan distintos tipos de procesos en unos y en otros, a veces contradictorios? Uno de los ejemplos por excelencia de la incidencia o de las consecuencias contradictorias de las políticas públicas tiene que ver con el procrear, ¿no? Cada vez que se anunciaba, y sigue sucediendo, cada vez que se anunciaba una nueva emisión de los créditos procrear, un crédito pensado para efectivamente atender las necesidades y derechos de la familia, desde una propuesta que contemplara las diferentes situaciones, con una tasa muy subsidiada para los sectores de más bajos ingresos y con un subsidio un poco menor para los ingresos medios. Es decir, una política realmente muy bien pensada, que permitía reactivar la economía, pero generaba que a cada nueva noticia de procrear, se generara un rápido incremento en los valores del suelo. Entonces, quienes habían accedido a su crédito y que salían contentos a buscar un terreno, se encontraban con que los terrenos que habían visto hace unos años, hace unas semanas, habían en pocas semanas incrementado fuertemente su valor, y entonces el crédito que accedían ya no les pedían. Estas tres esferas, que son esferas de la vida social en definitiva, están siempre vinculadas. Ahí ya voy saliendo de la presentación, así un poquito más. Un documentito que está piola para leer, es el informe del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Saben que el CELS todos los años organiza un informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, en nuestro país. Y siempre, o casi siempre, en esos informes hay algún capítulo referido a la cuestión habitacional. En 2016 trabajaron específicamente el tema de las tomas de tierra. ¿Se acuerdan que habíamos tenido también un proceso, una seguidilla de varias tomas de tierras en ese momento de la transición de un gobierno al otro? Y en ese capítulo que ellos llaman vulneraciones de derechos en tomas de tierras y asentamientos, entre la necesidad del mercado y el Estado, plantean cómo fue cambiando la mirada
hacia los asentamientos, fue cambiando la mirada hacia las tomas de tierras y las interpretaciones, las formas en que los entendemos. Entonces decía, si en los 80 los asentamientos eran entendidas como ejemplos de las luchas populares frente a la dictadura, ¿sí? Y así eran interpretadas, entendidas, en los 90 empezamos a mirarlos más como la respuesta a la mercantilización del hábitat impuesta por el neoliberalismo. ¿Viste? Posteriormente se fueron generando algunas miradas, y esto lo traigo porque muchas veces nos pasa desde las ciencias sociales, ¿sí? Que generamos estas miradas que después también son tomadas por los medios masivos de comunicación. Posteriormente se generaron algunas miradas que empezaron a poner como mayor peso relativo en los liderazgos políticos locales, en el mercado informal o directamente en los negocios ilícitos. Y acá el CELS dice con bastante contundencia, una idea que a mí me gusta y me parece necesario repetir, particularmente en este contexto, y es que si bien en los asentamientos y las tomas de tierras en la actualidad podemos encontrar vínculos con la actividad partidaria, incluso de las internas partidarias, puede haber vínculos, los hay, como dije hace un ratito, puede haber vínculos con actividades más violentas o vinculadas a situaciones delictivas o cuasi delictivas. No son esas las explicaciones ni los orígenes de por qué se producen los asentamientos y las tomas de tierra. Los asentamientos se producen porque efectivamente hay una realidad que afecta a cientos de miles de familias que no pueden resolver una necesidad básica como es un espacio para vivir, no la pueden resolver en el mercado, un mercado absolutamente concentrado, desregulado, poco transparente, y no la pueden resolver masivamente a través de las políticas públicas. ¿Sí? Entonces, buscan estas formas. Que después haya otros intereses, extrañas necesidades, que utilizan esas situaciones con otros fines, es cierto, en todo caso, eso es lo que habrá que desentrañar, ¿sí? Pero ni las las vinculaciones con intereses políticos partidarios, ni los intereses del mercado inmobiliario informal, ni otras actividades pseudo-delictivas, son las que explican los asentamientos. Los asentamientos solo se explican por una necesidad que todavía sigue irresuelta para cientos de miles de familias en el Gran Buenos Aires. Dicho esto, si les parece, empezamos a hacerlo un poco más redondo a esto, y bueno, no sé cómo quieren organizar las coordinadoras, el intercambio. Ahí va Perla cuando logre activar su micrófono, creo, que está en eso. Está en eso. Cara de sufrimiento, Perla. Ya está, ya está. La idea es que si hay preguntas, que se puedan ir cargando en el chat como para unificarlas y poder entonces hacer como paquetes para que Andrea nos siga aportando. Mientras ustedes lo piensan, acá ya había una pregunta que aparecía que tenía que ver con cuáles podrían ser alternativas frente a la respuesta punitivista de las tomas, ¿no? Reconociendo que tomar una tierra implica un padecimiento, que no sería tomar tierra porque gusta, sino justamente por la necesidad, y esto acarrea un padecimiento. ¿Y qué otras opciones como política estatal pensar que responda a este derecho vulnerado? Así que podemos arrancar con eso y las invitamos a que vayan haciendo preguntitas si es que hubiera, o comentarios como para poder ordenar el debate. Yo las animo más a que pongan comentarios porque digo, varias de estas cuestiones que son absolutamente debatibles, digamos, podemos tener visiones diferentes, aunque complementarias. Ahí
las alternativas frente a la respuesta punitivista, bueno, por un lado, a nivel de los discursos, es complicado responder o desarmar esa idea punitivista porque tiene raíces muy lejanas. Digo, yo creo que como mínimo, desde el discurso que instaló de manera sistemática la dictadura militar acerca de las villas en la ciudad, ¿sí? Algunos recordarán, es muy famosa, fue una frase del entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires, acerca de que la ciudad de Buenos Aires era para quienes se merecían vivir en ella. ¿Sí? La ciudad de Buenos Aires no podía ser para cualquiera, era para los que se merecieran vivir la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Definición en la cual, por supuesto, los villeros quedaban afuera. Oscar Oslak toma esta frase y después arma un libro lindísimo sobre las políticas habitacionales en la dictadura, que se llama precisamente Merecer la ciudad. Bueno, eso fue permeando muy fuerte el imaginario social respecto a quienes pueden vivir en Buenos Aires, a quienes pueden vivir en la ciudad, a quienes queremos tener como vecinos cerca, y frente a eso, no es de extrañar que surjan discursos punitivistas, tanto de parte, creo yo, de los que están convencidos de que el punitivismo es la respuesta, como de aquellos que necesitan cuidar cierta imagen pública y entonces enarbolan ese discurso punitivista. Por supuesto, la respuesta frente a eso es esto que estamos hablando de, y que plantea también la pregunta, las tomas como producto de una necesidad irresuelta. Después podemos discutir en un segundo momento cuál es la mejor forma de resolverla, pero nadie se va a aguantar con días como estos, tan frescos, en una toma, con lluvia, abajo de una carpita, como las que se ven en las fotos, por puro gusto, o por pura especulación. Siempre detrás hay una necesidad. Como pensando ya en políticas que resulten alternativas, hay dos grandes líneas. Por un lado, en algún momento hay que empezar a regular el mercado de suelo. Esa sería como la de fondo y a mediano y largo plazo. ¿Sí? En toda América Latina, los mercados de suelo son, como dije, muy concentrados. Pocos actores en general tienen la capacidad de fijar precios, fijar condiciones para las inversiones, para la compra y venta. Los mercados de suelo en América Latina son todos muy concentrados. Desregulados, es decir, no hay control sobre precios máximos. Yo, no sé, uno va a vender un sachet de leche y tiene un precio máximo, un precio de referencia, o hay alguna forma de intervención del Estado en el precio de ese sachet de leche. Ni hablar de, ahora recientemente, va a haber también alguna forma de intervención del Estado sobre el precio de las telecomunicaciones y el acceso a Internet. Sobre el valor del suelo no hay ninguno, no hay herramientas, los estados generalmente no tienen herramientas para poder intervenir. Y eso es muy similar en toda América Latina. ¿Sí? Y otra característica de los mercados de suelos es que son transparentes. Uno puede estar comprando, vendiendo, alquilando y no encontrarse jamás con el verdadero dueño de su terreno. ¿Sí? Y uno como particular, imagínense las grandes inversiones, aquellas que tienen la capacidad de marcar usos del espacio, de desplazar sectores de la población, son más cerradas y oscuras. Eso en algún momento va a hacer falta desarmarlo. Para que se den una idea, el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires durante el primer peronismo, Mercante, intentó algunas medidas que apuntaban a controlar eso y terminó renunciando por el lobby. ¿Sí? Y hablo de un gobierno popular fuerte, como era el del primer peronismo. Tiene una capacidad de lobby muy importante. Pero no todo está perdido. También podemos pensar de manera complementaria y con un impacto un poco más en el corto plazo, en lo que se llaman las medidas o las políticas anticipatorias del suelo. Generalmente en Hábitat, y eso los trabajadores sociales lo sabemos mucho, en Hábitat decimos que intervenimos siempre de manera tardía, o sea, sobre el hecho ya consumado. Probablemente muchos de estos asentamientos recientes, en tierras con malas condiciones, porque las tierras que todavía están vacantes en el Gran Buenos Aires, son tierras que son poco apetecibles para el mercado. Entonces, generalmente son tierras que están o muy bajas y son muy inundables, o con problemas de contaminación, o muy desarticuladas del resto de las urbanas. ¿Sí? Entonces,
una vez que se produce la ocupación, aún en el supuesto de que se pueda evitar un desalojo y que eso gradualmente se pueda consolidar como barrio, implica intervenir ya por detrás, ¿sí? Con la gente ya viviendo ahí con muchísima más complejidad. Lo ideal sería poder impulsar políticas anticipatorias, es decir, poder generar producción de suelo urbano, producción de lotes con servicios, producción de barrios, en algunos casos también construcción de vivienda, pero donde todas estas cuestiones a resolver, que tienen que ver con infraestructura, con la habitabilidad, la inundabilidad, se resueltan antes del proceso de habitar, ¿sí? Hubo algunas experiencias interesantes, las que peinamos canas, por ahí recordamos lo que fue el programa ProTierra, durante la gobernación de Cafiero en los 80, muy interesante el planteo, que tuvo una aplicación pequeña en cuanto a la cantidad de lotes que generó, ¿sí? Los programas de lotes con servicios, y me parece que la herramienta más interesante que tenemos de política anticipatoria tiene que ver con la Ley de Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires. La Ley de Acceso Justo al Hábitat del año 2012, porque no me equivoco, permite pensar tanto, o aporta herramientas tanto para intervenir en barrios que ya existen y sobre los cuales hay que generar un conjunto de mejoras, como intervenir también en cuestiones anticipatorias en la generación de nuevos barrios y de incorporación de suelo urbano. Yo creo que solo con un conjunto de programas diversos, porque además hay muchas situaciones distintas, diversos y muy masivos, podemos pensar en alternativas para que la única respuesta no sea el asentamiento, no por la cuestión moralina de cómo se van a meter con la propiedad privada, sino por la cuestión de el costo que implica a nivel de la vida cotidiana de estas familias, ¿sí? Habitar esos primeros meses o años en esos barrios que están todavía sin consolidar, siempre con el riesgo de un desalojo, siempre con las dificultades propias de un hábitat todavía no habitado. No sé si contesté o si alguien quiere agregar algo más en cuanto a este tema, porque es la pregunta del millón. Bueno, a ver, hay dos preguntas bien interesantes y muy actuales. A ver, aparece actualmente en la agenda de las políticas sociales el tema de la urbanización de barrios populares con el doble objetivo de paliar necesidades habitacionales, pero además con la importancia o el efecto que produce en la generación de trabajo y para dinamizar la economía. Acá hay una colega que pregunta, bueno, tu opinión respecto a esta definición de la temática, ¿no? de la propuesta. Bueno, yo hice un recorrido con ese tema, cambié de opinión en algún momento de mi vida. Yo al principio fui muy crítica de estos programas como el de la foto que les mostraba, y el de la foto, insisto, no es lo peor, es de la construcción de vivienda como chorizo, que tenía que ver con eso, ¿sí? Esta foto además es de los primeros años del kirchnerismo, creo que es del 2005-2006, donde efectivamente los primeros programas que se lanzaron siempre tuvieron el doble objetivo, resolver la cuestión habitacional, pero también la del empleo, pero los primeros eran como exagerados, digo. Hubo conjuntos de 500, 400 viviendas, todas juntas, una al lado de la otra, sin prever un espacio para una placita, un arbolito, un kiosco, algo. Después también entendí con el tiempo que frente a situaciones tan críticas como las que teníamos, por ejemplo, en el 2003, la respuesta tenía que ser como una salida muy masiva y muy rápida, ¿sí? Un dato que yo no tenía cuando era tan crítica es que la construcción es una de las industrias que requiere menos insumo importado, ¿sí? Prácticamente no requiere ninguno, o sea, se puede construir una vivienda entera sin tener que importar nada. Entonces, en un contexto como el del 2003, por ejemplo,
que estábamos en cesación de pagos, que no había manera de importar nada del exterior porque no había dólares circulando, donde la industria de la construcción era una forma de generar empleo muy rápidamente, sin que eso presionara sobre la necesidad de insumos importados, y reactivar. Y además sabemos que es un sector que efectivamente absorbe como mano de obra a los sectores más vulnerables de la población, ¿sí? Entonces, igual creo que fue atinado en aquel momento en sumarnos, que hicimos muchísimos, aparte que hay compañeras de Madre Tierra que me acuerdo que tenían un planteo parecido, el FOSIPA, digo, muchísimos salimos a decir, bueno, es una locura esto de construir casas como chorizo, está bien el impacto en la economía, pero tuvo bien nuestra crítica, porque eso permitió ir haciendo ajustes y mejorar esos programas. Pero también creo que es entendible el doble rol de los programas, y para un país, con una sociedad con los niveles de desigualdad que tienen nuestras sociedades, es legítimo plantearse la necesidad de generar empleo a la par de la necesidad de generar vivienda. Vuelvo a la idea inicial, mirar el todo, mirar cómo nuestra intervención concreta se inserta en procesos que son mucho más amplios. Yo me sumo a esa mirada crítica del inicio del gobierno de Kirchner, entendiendo cuál era la coyuntura, pero también los efectos que significaba ese diseño de planes, es cierto. A ver, se van sumando algunos comentarios, que por ahí los comentarios después los podemos compartir, porque algunos son preguntas, pero otras son aportes, y el aporte podría ser como posterior a las preguntas, para que circule también la palabra. A ver, sobre las experiencias de cooperativas de vivienda y de participación popular, ¿tenés algunas experiencias para poder compartir, contarnos? ¿Aparece ahí la preocupación o el interés de conocer ese tipo de proyectos? Experiencias hay muchas, por ahí no tantas como uno quisiera. Primeras que pienso son de Ciudad de Buenos Aires, la experiencia del MOI, del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, que comenzó formando cooperativas con familias que estaban viviendo en inmuebles ocupados, en este caso en edificios ocupados, en lugar de ocupaciones de suelo. Y que después siguieron generando grupos cooperativos nuevos para tramitar un crédito para adquirir y mejorar inmuebles. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos la ley 341, que es una ley que permite otorgar financiamiento no solamente a sujetos individuales para la compra de viviendas, sino también a cooperativas, ¿no? Permitiendo además que también con ese mismo financiamiento se gestione o se contrate un equipo interdisciplinario que acompañe el proceso. Entonces, no solo el MOI fue uno de los precursores, pero no el único. En el amparo de esa ley surgieron muchísimos grupos cooperativos con trabajos muy interesantes. Algunas de esas experiencias después se replicaron en algunos lugares del Gran Buenos Aires, sin un marco legal tan claro que los amparara. La ley de acceso justo al hábitat también prevé la posibilidad de, si bien no tiene la línea de créditos específica, sí la posibilidad de articular acciones entre instancias del Estado y organizaciones populares, identificadas por alguna forma jurídica específica, como puede ser una cooperativa, una mutual. Esto se ocurre la experiencia del cardumen, ¿sí? Conjunto de familias que fueron adjudicadas con el Procrear, que se encontraron con esta dificultad que mencionaba, de que por los procesos de especulación con el suelo, cuando recibieron su crédito Procrear, no les alcanzaba para comprar un terreno más o menos en condiciones, pero que se fueron contactando, y cuentan que los primeros contactos fue a través de las redes sociales, se fueron contactando con otros adjudicatarios del Procrear
que estuvieran en la misma situación a través del Facebook, de las redes sociales. A partir de eso empezaron a interactuar, y lo que se dieron cuenta es que si reunían todos los créditos Procrear, que cada uno de ellos había sido adjudicado, podían comprar un macizo, es decir, comprar, que después pudieran parcelar para que tuvieran todas las familias, con mucho mejor precio, ¿sí? Y a partir de ahí empezaron un trabajo algo complejo, más de articulación con el municipio para que les habilitara el tendido de infraestructura, para poder trabajar en la zonificación del lugar donde comprar, bueno, una cantidad de cuestiones, pero hoy están con un montón de altibajos, porque son procesos que son muy largos, y a veces también a la familia les cuesta sostenerlos, pero proyectando un barrio a la medida de lo que ellos mismos necesitan como familia. Así que estas son algunas experiencias valiosas, seguramente un montón más. Andrea, van apareciendo varias preguntas muy interesantes, pero tal vez hay una que podría como traernos a lo específico del perfil de la mayoría de las y los compañeros que están participando, que tiene que ver con poder identificar el rol o los diferentes roles que desde el trabajo social se puede asumir para acompañar estos procesos, para hacer un aporte desde nuestra disciplina en estos procesos. Tal vez queda como más claro cuando estamos hablando de procesos de reurbanización, de vivienda. Hoy nos hemos centrado más en el acceso al suelo, pero bueno, ¿dónde nos verías como profesionales en estos procesos? Bueno, hay un rol que es el tradicionalmente asignado por las instituciones que lo suman, pensando más en la inserción estatal, que casi toda mi experiencia, salvo la experiencia inicial que les conté, que fue dentro de un movimiento social, después desde el Estado muchas veces se nos identifica como en otros ámbitos, ¿no? Con los asignadores de recursos. Entonces, este rol de los identificadores de demanda, los identificadores de destinatarios en los programas de vivienda, es muy común. Bueno, muchos por ahí, muchas colegas insertan en esos roles y después tratan de resignificarlos, de retrabajarlos y de hacer otras propuestas. Hay algo vinculado a eso, mucho más interesante, que tiene que ver con el acompañamiento, en el caso de los programas de vivienda. Bueno, todo ese acompañamiento del proceso de la mudanza, de este nuevo barrio, del conocer de los nuevos vecinos, de establecer nuevas redes, de ver cómo se resignifican o se modifican o se adaptan las anteriores redes de supervivencia. Acá aparece mucho también de manera transversal la cuestión de hábitat y género, porque generalmente cuando hay procesos de relocalización, de mudanza, las más afectadas son las mujeres dentro de los hogares, porque además son las que van efectivamente cotidianamente construyendo esas redes interfamiliares de sostén mutuo para cuestiones vinculadas a la reproducción doméstica, tarea que generalmente recae en las mujeres. Entonces ahí también hay toda una beta para trabajar. Después en todos los procesos, uno cuando piensa en el acceso al suelo, por ahí identifica el primer momento, las ocupaciones y demás, pero después vienen los momentos de consolidación de esa situación. Todo el trabajo con regularización dominial, es decir, todo el proceso por el cual la familia, un barrio, llega a regularizar su situación hasta llegar a la escritura, como ese momento soñado, son procesos larguísimos, donde muchas veces hay que acompañar con cuestiones de capacitación, de fortalecer la organización. Son procesos que si el barrio no está como consolidado al interior, van cayendo, se van demorando más de lo necesario. Entonces esos también son ámbitos de inserción.
a mí me gusta siempre usar en este caso, también válido para todos los sectores, no solo la de hábitat, pero la definición que hace Claudia Danani, cuando dice que el trabajo social es una mediación de mediaciones, ¿no? Bueno, si las instituciones son mediaciones entre las necesidades y los recursos, entre el capital y el trabajo de una sociedad, entre estas cuestiones, los trabajadores sociales mediamos entre el ámbito de lo cotidiano, de las familias, y el ámbito de las instituciones. Generalmente tiene lenguajes, tiempos, formas de organización muy diferentes. A veces hay demandas concretas de los pobladores de un barrio o de una familia que viene a consultar por la posibilidad de acceder a una escritura o lo que fuera, y uno lo que tiene que hacer es tomar esa situación y expresarla de forma tal que pueda ser asumida por la institución. ¿Sí? Porque si no, la institución ya no tiene los 5 requisitos que dice la ley 24.374, no entra. Acá no es, en esta ventanilla no es. Y muchas veces lo que hay que hacer es tomar esa demanda, trabajarla junto con la persona que porta esa necesidad y ver de qué manera podemos traducir eso en términos que la institución lo pueda tomar, como criterio general. Por eso me gusta la idea de mediación de mediación. Además, Gastarla busca las preguntas. Además, muchas veces, y esto las que trabajan en Hábitat lo saben, somos las traductoras de los arquitectos, de los abogados, que no saben casi nada. Vamos a decirlo ahora, suponiendo que no hay muchos arquitectos en el público, y que las que hay... Los abogados, los agrimensores, sí, tal cual. Algunos hemos logrado transformarlos en arquitectos sociales, o arquitectas sociales, y agrimensores sociales, y abogados sociales. Obviamente. Y la mirada integral del proceso, ¿no? De todo lo que va pasando, desde lo que pasa en las familias, con las personas, con la política pública, con las distintas profesiones, cómo vamos integrando y entramando esa intervención, ¿no? Exactamente, sí, que si no quedaría como muy, cada uno va y mira su pedacito. Claro, claro. Totalmente. Y la clave de nuestro aporte en el diseño de estas políticas, y en el diseño de los distintos proyectos, y el cómo intervenir, y cómo esta mirada social e integradora, ¿no? De Eso la mirada de y género atravesando. Sí. No, eso. Perdón, saca un segundito porque imagen, estaba teniendo problemas. Pero eso me parece que es esto último que trae Paz, es de lo más difícil de lograr, pero de lo que nos tenemos que proponer como colectivo profesional. Incluidos, no al momento de la implementación solamente, ¿sí? Yo en broma digo, bueno, nos llaman cuando hay que ir a arreglar los errores que cometieron otras disciplinas en esa planificación, sino el momento del diseño, ¿sí? Donde aportaremos desde nuestro saber específico. Si vamos a diseñar una red de agua potable, que me tocó alguna vez participar en un proyecto así, está claro que yo no voy a aportar la mirada técnica, porque no tengo ni idea. Voy aprendiendo algunos términos como para poder traducir después, pero nada más, ¿sí? Ahora, si vamos a aportar en el diseño de los momentos de la intervención, de la estrategia de comunicación, de cómo vamos a trabajar después para la apropiación por parte de los vecinos de esa obra y demás, ahí tiene que estar la mirada del trabajo social desde el inicio, desde que empezamos a pensar la intervención. Tal cual. Tal cual. Algunas cuestiones vinculadas con programas que ya existentes. Por un lado, hay quien se pregunta por qué o qué es lo que ha fallado o cómo se podría resolver esta cuestión de muchas viviendas del Procrear que están deshabitadas, ¿no? Que no fueron, no sé si por falta de adjudicación o porque el adjudicatario no se mudó, no sé, no me acuerdo quién era la compañera que hacía o el compañero
que hacía esta pregunta. Y por el otro lado, desde tu experiencia, ¿qué opinión tenés respecto al Promeva? ¿Cómo fue tu experiencia con el Promeva? Te hago esas dos. Quien preguntó sobre el procrear, que ahora no lo tengo acá en pantalla. Bueno, no sé quién había sido. Y una tercera pregunta, como para que vos lo puedas ir agrupando, para que no sean tan de a una. Si tenés esta respuesta, te votamos. A ver, propuestas para resolver el problema del suelo propio. A ver, qué sugerencias, indicaciones con respecto al acceso al suelo propio. ¿Sí? Bien. Empiezo por la primera. Bueno, a ver, puede haber factores que en alguna implementación de algún programa, como el ejemplo que pone el compañero o la compañera de Procrear, situaciones más puntuales que, bueno, por ahí el compañero o la compañera conozcan. En general, todo lo que es vivienda nueva, o sea, este modelo que llamamos vivienda llave en mano, ¿no? Que es cuando la persona participa solamente cuando la vivienda ya está lista, entonces le entregan la llave en mano, tienen esta dificultad, que hay que trabajar, digamos, ese vínculo con el nuevo espacio habitar, ¿no? Hay una antropóloga, Ángela Giglia, que habla como de ese proceso como de domesticación del espacio. Uno se va como amoldando al espacio y amoldando ese espacio a uno, digamos, que tiene que ver con una cosa cultural, del espacio de sentir lo propio, de lo que nos pasa a todos, ¿no? Lo pintamos, lo ponemos esto, pero también tiene que ver con en qué medida y de qué forma ese espacio, esa casa, pero también ese barrio, me permite resolver las cuestiones de mi supervivencia y de la supervivencia de mi grupo familiar, ¿sí? Entonces, no sé cuál será la situación que mi compañero o la compañera tenía en mente cuando hablaba de las viviendas de Procrear, pero a mí me ha pasado en un barrio, en un municipio, donde habían construido una cantidad muy importante de viviendas, muy lindas, muy bien terminadas, pero no habían previsto un barrio bastante alejado, una zona linda, pero digo, con muy poca densidad, no habían previsto el impacto que iba a tener eso en la escuela. Con lo cual, 400 familias mudadas de un día para el otro, todas con niños, porque además, por una cuestión de ser lo más justos posible, se había armado como una especie de ranking, donde las familias que tenían más niños estaban mejor posicionadas, entonces en las primeras cantidades de viviendas. O sea que de las 400 familias, todas tenían niños y algunas tenían muchos niños. La escuela de la zona no tenía capacidad de absorber semejante cantidad de matrícula. Entonces, me acuerdo la situación de una familia que, debido a esto, tenía que viajar todos los días 45 minutos para llevar a los niños a la escuela, ¿no? Con lo cual la señora se tomaba el colectivo a la mañana, dejaba a los niños en la escuela, no se volvía al barrio, se quedaba ahí en el barrio donde estaba la escuela, visitando a su suegra, a su familia, esperaba que los chicos salieran de la escuela y volvía. Bueno, resistió un par de meses a hacer eso todos los días. Después al final dijo, esta casa nueva que me dieron la dejo, me vuelvo a la casa de mi suegra, por lo menos durante la época de clases, y después veo, ¿no? Entonces, charlábamos con algún equipo municipal, en algún caso como un cierto enojo, de cómo le damos una vivienda nueva y no la utiliza, y en realidad lo que había era esta dificultad para poder establecer en el nuevo lugar sus redes, pero más básicas, de supervivencia y de resolución de lo cotidiano. Esos son procesos que tienen que ser acompañados, que son procesos que si hubiera habido, estoy segura, una trabajadora o un trabajador social en el diseño, no se le hubiera escapado ese detalle, ¿sí? de pensar cómo se iba trabajando al mismo tiempo con la escuela para ver qué capacidad podía contener o no. Y bueno, que después se fueron resolviendo por detrás. Pero muchas veces el tema de las viviendas, de los programas sociales desocupadas, tiene que ver con la posibilidad de acompañar
todas estas estrategias y procesos que se tienen que dar. El Promeva es un programa que se empezó a aplicar en Argentina. Promeva, creo que todos saben, Programa de Mejoramiento de Barrios, ¿sí? Trabaja todo lo que es infraestructura pública en barrios ya existentes, de manera muy completa, muy interdisciplinaria, está buenísimo. Cuando se empezó a aplicar en la Argentina, ya por los 90, se aplicó en localidades del interior del país. Entonces, fue generando como todo un formato de intervención para barrios pequeños, de localidades pequeñas del interior del país. A mí me tocó trabajar una de las primeras experiencias en el Gran Buenos Aires. Cuando se empieza a trabajar en el Gran Buenos Aires con el Promeva, se trabajan primero 5 proyectos piloto, yo estuve en el de Moreno, entonces bueno, fuimos probando cómo adaptar esa forma de trabajo propia de las localidades del interior del país a las realidades inconmensurables del Gran Buenos Aires. Y tuvimos que empezar a plantear un montón de modificaciones. Nosotros decíamos, bueno, es un programa que venía como enlatado, era la palabra que usábamos en nuestra crítica constructiva, es decir, todo estaba como demasiado pautado. Y la verdad que había cuestiones que había que modificar, que adaptar a las realidades del conurbano, que eran diferentes por ahí a las de una localidad más chica del interior del país o de la provincia. De todas formas, mi experiencia personal fue que esas modificaciones que fuimos planteando los equipos fueron tenidas en cuenta, fueron incorporándose gradualmente al programa, y tiene la ventaja de ser un programa con una mirada bastante interdisciplinaria. Ya el hecho de que en los equipos de implementación del Promeva y de diseño haya un componente de obra, un componente social, un componente ambiental y un componente legal, es un avance enorme respecto a otros programas que son mucho más acotados en cuanto a la amplitud de la mirada. Después, como todo programa, es un programa que mejor funciona cuanta mejor sinergia logre con la población y con las organizaciones propias de la población y con las nuevas que se puedan generar. Eso es. Propuestas para resolver el problema del suelo, bueno, un poco anticipamos algo cuando hablábamos de las políticas anticipatorias, ¿sí? Esto de generar suelo en condiciones de ser habitado antes, no como se resuelve muchas veces al revés en América Latina, que es primero lo habitamos como podemos y después vamos resolviéndolo, ¿sí? Estrategia que uno puede respetar profundamente como estrategia de vida de los sectores populares, pero que para pensarlo desde el Estado hay que pensarlo con otra cabeza. Generar suelo accesible para los sectores populares para que puedan vivir en él. Y al mismo tiempo ir buscando formas de ir gradualmente regulando este mercado con características tan concentradas como el estado de suelo. Bien, se va haciendo un poco la hora de cerrar, más allá de quedaría para seguir preguntando. Creo que quedan ganas de seguir preguntando, de sumar comentarios. Yo no quisiera que nadie se quede con ganas de hacer algún comentario, pero también voy viendo que algunas compañeras se están teniendo que retirar por el horario, y más o menos era el tiempo que habíamos pautado, así que... por suerte, bueno. Perla, tienen previstos otros encuentros como este, así que pueden guardar algunas preguntas. Exacto, no va a quedar agotado en este, pero bueno, daría para poderla seguir. Andrea, si querés tomar la palabra para darle un formato, y además de agradecerle a Andrea la predisposición, la claridad, el aporte, bueno, te dejo la palabra, André. Muchas gracias. Antes del cierre, después que va a ser Daniela, desde la comisión, nada, agradecer a todos la participación, a Andrea en especial, y ya te digo que si esto sigue, Andrea, capaz que te volvemos a invitar, o sea, ya dejaste, al decirlo, ya te autoinvitaste a siguientes encuentros. No, solo 3 cositas desde la comisión.
Una es la preocupación fuerte que todos y todas las que trabajamos y militamos en estos temas tenemos por estos días ante lo que está pasando de las tomas de tierras, los modos comunicacionales en los que se está transmitiendo, lo atravesado que hoy están estas tomas de lo que Adriana Clemente llama como las, no sé, las redes de abuso, ¿no? Desde el narco hasta los loteadores medio, voy a decirlo en casero, digamos, medio piratas, que se abusan de la gente, más que puedan llegar a ser prenda de alguna disputa partidaria y, bueno, algunas otras cuestiones, ¿no? Hoy cuando aparecen algunos sectores rasgándose las vestiduras frente al problema de los que no tienen tierra, cuando paralizaron prácticamente la política social durante 4 años. Entonces estas situaciones son muy preocupantes, pero en el medio está la gente y ahí hay una necesidad. Eso es clarísimo y creo que compartimos desde la comisión con Andrea esta visión de que en la medida, sabiendo que salimos de una etapa de alto endeudamiento, que nos... apenas saliendo de eso nos toma la pandemia como crisis, una política fuerte de generación de suelo urbano, porque la familia si tiene tierra construye. La vivienda llave en mano lleva mucho tiempo, es una alternativa para algunos casos, pero cuando hay suelo la familia autoconstruye, entonces nos parece que eso es importante. En la reconstrucción post pandemia pensamos que el tema del hábitat es clave. Es clave porque, por un lado, hace a la dignidad de la vida, digamos, más de lo que ya vimos con esta pandemia, y los resultados, y los contagios en las zonas de alta vulneración de derechos, no hay más que decir, ya está puesto sobre la mesa el tema. Por otra parte, porque permite, como decía Andrea recién, la activación de los mercados y las economías locales, pensando también que ahí hay un eje de disputa que es con las grandes productoras de materiales de construcción. Dígase el cemento, que está monopolizado, etcétera, cómo ir logrando que haya cooperativas que puedan competir en alguna manera y capitalizar también la producción de los insumos, ¿no? Que eso también hace a la generación de trabajo. Y por otro, porque cualquier programa de hábitat, como decía Andrea, nos lleva necesariamente al trabajo comunitario, a la reconstrucción del lazo social, al reforzamiento de esos vínculos, y fundamentalmente a que las organizaciones territoriales tengan una palabra, el poblador tenga palabra en lo que hace al destino de su hábitat. Desde la comisión, nada más, solo volver a insistir en que con estas cuestiones, además de todo, queremos contagiar a trabajadoras sociales que se animen a transitar este ejercicio profesional en esta área. Uno entra a esta área desde los proyectos de vida, después se encuentra con todos los problemas familiares, situaciones puntuales que también abordamos, pero nada, una invitación potente a que todas aquellas que les guste el tema, que se puedan ir sumando, esperemos que se abran lugares, tenemos que como colectivo profesional pedir que se abran trabajos, cargos para trabajadoras sociales en todas las áreas de hábitat. Bueno, desde la comisión agradecerles y agradecerle a Daniela, que ahora va a tomar la palabra, por habernos brindado este espacio del Colegio de Trabajadores Sociales de Morón. Que también está buscando el micrófono. Ya sí, llega. perdón, me había quedado el micrófono oculto, disculpen. Bueno, gracias Andrea. En realidad me incorporé unos minutitos, ya ha empezado este conversatorio, les pido disculpas, pero bueno, hoy fue así la cosa y me fue imposible llegar a tiempo. En realidad es un gran aprendizaje que estamos haciendo desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, de adaptarnos a los nuevos tiempos y a los modos de encuentro que la pandemia nos obliga, ¿no? La virtualidad es un aprendizaje que estamos transitando y que también descubrimos que nos permite llegar a más colegas, llegar a
a no colegas también, a la población en general que se interesa en los diversos temas que proponemos, y hemos pensado distintos conversatorios, hemos hecho ya, este ya es la tercera área temática, hemos hecho con gerontología, con discapacidad y ahora con hábitat, y nos parecen espacios para seguir, más allá de lo que suceda después y que podamos volver a los encuentros presenciales, a los mates y a los abrazos compartidos, que es lo que todos y todas queremos, seguramente será un aprendizaje que nos quede el poder conectarnos también a través de la virtualidad. Y en este punto les digo que acá alguien estaba preguntando, vamos a tratar de poder subir la grabación de esta charla, de este conversatorio, para que esté a disposición. Veremos si puede ser a las redes o si va a tener que ser en algún formato de nuestra biblioteca, pero trataremos de que esté a disposición para todos y para todas lo que trabajamos hoy, que fue sumamente interesante. Bueno, en realidad, nada, unas palabritas solo de agradecimiento especialmente a Andrea Echavarría por su tiempo, por su disposición, por su entusiasmo para transmitir sus saberes. Es una referente en este tema, es una referente del trabajo social y ha dedicado y se dedica a la formación de trabajadores y trabajadoras sociales, así que realmente un honor y un agradecimiento enorme, Andrea, para vos. También para, bueno, las compañeras de la Comisión del Colegio de Trabajadores Sociales, y para Soledad y Julieta, que son las empleadas de nuestro colegio, que se ponen al hombro la organización, la logística, para que podamos estar saliendo correctamente, y que además hoy es el Día de la Secretaria. Así que desde aquí, nuestro saludo y nuestro agradecimiento a Julieta y a Soledad. Y un agradecimiento súper importante, y más que agradecimiento, un reconocimiento y una puesta en valor de esta Comisión de Hábitat y Territorio, que aquí están las compañeras Andrea Castaño coordinando, Perla Fernández, María de la Paz y Cecilia, ¿no? Creo que son las integrantes de la comisión, que han tenido, digamos, el acierto de poder establecer este espacio y de tratar de incluirnos a todos y a todas en esta temática, que es una temática que por ahí como trabajadores sociales no es la que tiene más prensa, ¿no? Porque hay otros temas que son mucho más visibles y que convocan masivamente a los colegas, pero es un tema sumamente interesante y me parece que el trabajo social tiene mucho para aportar y para trabajar lo comunitario, digamos, no relegarlo, no regalárselo, no regalárselo a otras profesiones. Así que nada, el reconocimiento para las compañeras que visibilizaron esto, que pudieron pensar en la organización de esta Comisión de Hábitat y Territorio en nuestro colegio profesional, y que además son pioneras y con gran recorrido en nuestra región en este tema. Así que, nada, todo agradecimiento, todo crecimiento, y pensar siempre que estas actividades que hacemos son semillitas, que uno va sembrando, y que la idea es que podamos colectivamente construirlas, y que podamos colectivamente seguir impulsando a que otros colegas y otras colegas se sumen y encuentren en el Colegio de Trabajadores Sociales, en este caso del Distrito Morón, un espacio de organización, de formación y de intercambio que nos enriquezca a todos y a todas. Así que nada, a disposición, y seguiremos impulsando todas las propuestas que vayan llegando y que sean para el beneficio de todos. No se me ocurre, veo acá un montón de comentarios, no sé si Andrea, ¿querés cerrar? No, yo agradecerle muchísimo, bueno, yo tomé el guante. Sí, dale, adelante, adelante. Estuvimos así. No, yo aprovecho, les agradezco muchísimo la invitación. Digo, yo, como decía la otra Andrea al principio, yo me acerqué a estos temas primero por trabajo, por militancia, y también desde la investigación.
pero la investigación a veces es un camino que se transita medio solo. Entonces, cada vez que uno tiene la posibilidad de intercambiar con compañeros, con compañeras, con colegas, digo, es un gusto y una alegría. Así que muchísimas gracias por la invitación, por la disposición. Bueno, nada, ahora me di cuenta que nos quedó sin intercambiar las compañeras que estaban de Córdoba y de Santiago, con lo cual ya las estamos invitando a los siguientes y que en los siguientes podamos generar ese intercambio también. Recuerden que el mes que viene tenemos uno que va a ser centrado en políticas de hábitat y trabajo social. Estamos viendo que puedan participar compañeras que están en la gestión provincial, a cargo de la gestión, y compañeras que están en gestiones municipales. En noviembre tenemos género y hábitat, y en diciembre un panel de organizaciones territoriales que nos puedan contar sus experiencias organizativas. Muchas gracias y abrazos virtuales para todas hasta que podamos volver a darnos los abrazos presencialmente. André, mil gracias, genia como siempre. Gracias. Chau. Gracias, chao, chao. Chau. Buen fin de semana para todas. Chau, chau. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Quiénes estamos? Juli, Sole, muchas gracias. Ya les dijimos al principio, las felicitamos por el Día de la Secretaria, unas capas. Gracias. Ahí está, sí. Yo no lo Ella me sabía. toca, ya es una genia la Sole. Es una genia, es un amor. Y Julieta también. Gracias. Bueno, ya se van yendo. Che, bien, ¿no? Después intercambiamos en el grupito de la comisión. Sí. Bueno, genial. Besitos. Bueno, chau, chau. Gracias. Gracias. Contar más la evaluación. Chau, chau. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Al contrario, chau, chicas. A ver, voy a pegar esto.